Listo. Bueno, entonces vamos a ver qué es un vendaje. Dice es el procedimiento por el cual se aplica una venda alrededor de una parte del cuerpo para cubrirlos con fines terapéuticos. Se utilizan especialmente para casos de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones. Obviamente, como vamos a ver sobre ese tema, pues hay que hablar qué es un esguince, qué es una luxación, porque pues son temas que no hemos visto. Principio dice, da seguridad y confort al paciente, anatómicamente da rigidez y sirve para disminuir el nivel de dolor, se usa para traumatismos mecánicos, reduce la tensión vascular y tiene una acción protectora, sobre todo en los pacientes quemados. Entonces, por ejemplo, el día de ayer yo les decía que el paciente con quemadura grado 3 tiene las 3 capas de la piel destruida y pues al tener las 3 capas de la piel destruida, pues estamos dando chance de que entre alguna bacteria, algún hongo, ¿sí? Porque son microorganismos muy oportunistas. Entonces, si encuentran una forma de entrar, pues van a causar infección. Entonces, en pacientes con quemadura grado 3, ustedes no se les haga raro que van a verlos a veces vendados. Pero es un tipo de vendaje diferente al que de pronto estamos acostumbrados a ver. Ya lo vamos a ver. Entonces, enfermedades asociadas a los vendajes, el esguince. ¿Qué es el esguince? Entonces nos dice que es una lesión de origen traumático caracterizada por la distensión, el desgarro o la ruptura de uno o varios ligamentos en una articulación. ¿Cómo podemos evidenciarlo? Con los rayos X. Entonces nos dice que en los esguinces se pueden observar incongruencias articulares, también denominadas subluxaciones, y no se encuentran lesiones óseas de origen traumático. Es decir, no hay fractura, es decir, no se ha roto el hueso. Lo que se ha, digamos, lesionado son los ligamentos que van unidos a la articulación. Puede ser que el ligamento se haya roto, puede ser que el ligamento se haya fisurado, puede ser que el ligamento se haya desgarrado, se haya desencajado de donde va la articulación, o simplemente que se haya movido demasiado, causando, como dicen acá, una subluxación. Y pues también vamos a ver qué es una luxación, ¿sí? Es como cuando se desencaja una articulación. Entonces, los síntomas de un esguince, obviamente dolor es lo principal, edema, hay hinchazón, miren, comparen el ancho de este pie con el ancho de este otro pie. Dificultad para movilizarse, la persona no va a poder caminar. Hipersensibilidad y equimosis en la zona lesionada. Entonces se observa el famoso moradito, ¿cierto? Un hematoma. El tratamiento, manejo de dolor, edema, manejo del dolor para el edema, manejo con hielo para disminuir esa edematización, inmovilización que se debe colocar en reposo y dice que aproximadamente 3 semanas, algunos médicos incluso dicen un mes, pero bueno, en 3 semanas ya es probable que la persona haya sanado
si no es tan grande la ruptura del... Y nos dice acá, esta inmovilización es la base del tratamiento de los esguinces. Entonces, recomiendan reposo, colocación de hielo, colocar compresión, es decir, un vendaje, y elevar la extremidad, elevación. Esa es la recomendación. Aquí vamos a ver cómo es un esguince tipo 1. Miren que hay enrojecimiento de los ligamentos, va a haber edema, va a haber dolor, pero miren que los ligamentos todavía están unidos. No hay ruptura todavía del ligamento. En el esguince tipo 2, miren acá, hay una ruptura aquí ya del ligamento, ¿sí? De hecho, yo cuando estuve joven, yo sufrí de dos esguinces y la desgracia fue que fue en el mismo pie las dos veces. Entonces, el tipo 1, el pie no se ha doblado tanto. Las dos veces fue porque caí con mi altura y encima de mi propio pie. Entonces, miren acá el tipo 2, hay una ruptura acá, pero no se ha roto completamente, ¿sí? No hay un desgarro completo del ligamento. Y en el tipo 3, miren, el ligamento se ha roto completamente, ¿sí? Ya no es una fisura, ya es de lado a lado. Esa es la diferencia entre el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Entonces, sí está claro lo que es un esguince, ¿no? Es un ligamento de alguna articulación que se ha lesionado, se ha desgarrado, se ha roto, ¿sí? Y puede ser incluso varios ligamentos al mismo tiempo. Y el tratamiento va a ser hielo, elevación, inmovilización y elevación. ¿Ya? Y pues si se puede, pues puede manejar con analgésicos para disminuir el nivel de dolor y no mover tanto la extremidad. Los signos van a ser edema, eritema y edema. Perdón, estoy... Luxaciones. Entonces las luxaciones, nos dice acá, hay pérdida de la relación entre las estructuras óseas articulares, es decir, se dislocan los elementos. Entonces aquí no es algo que se esté rompiendo, desgarrando, no. Aquí es una articulación que se está desencajando del lugar donde debe estar, ya que los huesos se unen en lo que nosotros llamamos articulaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que une el hueso del brazo con el hombro? Pues hay una articulación, ¿sí? Pruebas diagnósticas las mismas. Volvemos con los rayos X e incluso una ecografía puede mostrar una luxación. Entonces miren acá, este paciente tiene una luxación de hombro, que es de las más comunes. Entonces el hueso del brazo no está bien encajado en el hombro, entonces se ve esa curvatura normal acá. Los síntomas va a ser dolor, deformidad, la que estamos viendo acá, impotencia funcional de la articulación, no va a poder funcionar bien esa articulación. Síntomas neurológicos, signos de compresión o de daño vascular y en algunos casos puede haber un factor congénito, dice acá luxación congénita de la cadera y el tratamiento va a ser lo mismo, manejo del dolor, la prioridad. Inmovilización, se utilizan férulas antes y después de la reducción. Puede haber reducción cerrada, puede haber tracción cutánea o esquelética y reducción abierta. Entonces, a ver,
La famosa tracción cutánea es con contrapesos, ¿sí? Poniendo algo de contrapeso para que la articulación vuelva a encajar donde estaba antes. Y pues también está lo de los masajes, ¿no? Los famosos sobadores. Sí, también es una opción posible, aunque no la más recomendable, que a uno en los pueblos le decían, llévelo donde el sobador, que él vuelve y le encaja eso, ¿cierto? Pues no, no todas las luxaciones se van a poder arreglar simplemente ejerciendo presión o con un masaje, ¿sí? Un famoso sobador. Hay algunas que van a requerir algún soporte pues más especializado, ¿sí? Entonces a eso se hace referencia la reducción abierta. Bueno, las fracturas. Esto sí ya es algo mucho más complicado, ¿sí? Si hay algo más complicado que una luxación, un esguince, pues sería ya la fractura. Entonces, ¿qué es una fractura? Entonces nos dice, es una pérdida de la continuidad de un hueso. La clasificación, pues vamos a ver diferentes clasificaciones según la forma, si está expuesta con el exterior, bueno, etcétera. Si está expuesta con el exterior, vamos a decir que es abierta. Si no hay exposición con el exterior, decimos que la fractura es cerrada. Ahora, ¿cómo así eso que si está expuesta o no con el exterior? Es decir, si el hueso rompe la piel, es abierta. Si el hueso se rompe pero no sale, no rompe la piel, no sale hacia afuera, es cerrada. A eso es lo que nos referimos, con abierta o cerrada. Miren, por ejemplo, a ver, les muestro querubines. No he podido sacar el zoom acá. Mm, no sale. A ver, yo creo que lo puedo agrandar aquí. Vista. Miren acá el hueso. A eso es lo que yo me hago referencia. Si el hueso se rompe, pero está por dentro, es una fractura cerrada, ¿sí? Pero si el hueso rompe la piel y sale, alcanza a salir, pues obviamente va a haber mayor sangrado, va a ser más complicada, va a ser una doble herida ahí, ¿sí? Pero ese no es el principal riesgo. Ahí el principal riesgo es que el hueso salió hacia el exterior, ¿sí? Y le va a dar chance a que venga una bacteria o un microorganismo y cause una infección. Ese es el principal riesgo, ¿ya? Entonces, el principal riesgo de estas heridas es, sí señor, una infección, va a necesitar antibióticos, va a necesitar muchos más cuidados, la curación de la herida. Bueno, vamos a volver acá. Entonces, ese es el principal problema, ¿no? Entonces, aquí vemos otras clasificaciones, por ejemplo, con minuta, que es un hueso que se ha roto en varios puntos. Mírenla acá. Este puede ser producto de aplastamientos. Oblicua, que va en diagonal de un lado a otro. Fractura en espiral, ¿sí? Que puede ser causada por máquinas o también por aplastamientos. Y compuesta, esa es otra clasificación según el tipo de ruptura en el hueso. Entonces miremos acá, dice cerrada, no hay ruptura de la piel.
o si hay herida, esta no se comunica con el exterior. Y fractura abierta es una herida que comunica con el foco de la fractura con el exterior, permitiendo el paso de microorganismos patógenos provenientes de la piel o del exterior. Las manifestaciones, ¿qué es lo que va a haber siempre en todas las fracturas? Mucho dolor, inflamación y pueden haber crepitaciones. El tratamiento es brindar analgesia, es decir, analgésicos para disminuir el dolor. Inmovilizar la fractura, son un material rígido, acolchonado. Las fracturas abiertas se deben manejar como heridas y luego inmovilizar. Abarcar la articulación proximal y distal la fractura. Evaluar eritema, ya saben qué es eritema. Temperatura, edema, ya saben qué es edema. Dolor y presencia de pulso distal a la lesión. Al inmovilizar, no trate de colocar el hueso en la posición original. Es decir, no intente hacer la de MacGyver o no intente eh, traccionar el hueso a la posición original porque pues puedes causar una segunda lesión. Es mejor llevarlo inmediatamente a urgencias y que de urgencias lo pasen a ortopedia. ¿Sí? Hay veces donde la fractura es simple y el problema lo resuelven en la misma sala de urgencias. ¿Sí? Pero hay ocasiones donde ni siquiera en urgencias lo van a poder tratar, entonces lo van a mandar a ortopedia. Pues el manejo que le darían en urgencias sería más como para el dolor, para disminuir, si hay sangrado, pues para disminuir el sangrado, mientras se lo remite a un ortopedista. Bueno. Los tipos de vendaje y las patologías asociadas. Entonces aquí sí ya vamos a ver los diferentes tipos de vendaje, que es el objetivo de esta clase. Entonces vamos a ver vendaje contentivo, vendaje compresivo y vendaje correctivo. Del correctivo no vamos a hablar, porque como lo dice acá, se usan para tratamientos ortopédicos. Entonces ahí ya tiene que ver con el tema de yesos, ¿no? Con el tipo de vendas que se usan para los yesos. Entonces no voy a hablar mucho de eso. Y de los que sí vamos a hablar son del contentivo y del compresivo. Entonces el contentivo generalmente se usan gasas, franelas, materiales elásticos y de tela adhesiva y sirven para sostener curaciones y partes del cuerpo. El vendaje compresivo se usa generalmente los de tela adhesiva y de tela elástica. Sirven para ejercer compresión sobre determinada área del cuerpo. Entonces ya vamos a ver las diferencias. Finalidad de los vendajes: limitar la movilidad, fijar un apósito, dar calor, inmovilidad en las articulaciones. También puede servir para sostener férulas y segmentos del cuerpo. Sirven para evitar edemas. Pueden prevenir o detener una hemorragia si se usan bien. Pueden corregir deformidades. Pueden servir para conservar las férulas en la posición. Pueden proporcionar un apoyo, por ejemplo, en las piernas para favorecer el flujo venoso, sobre todas las personas que sufren de venas varices. Aplicar presión a fin de controlar una hemorragia, promover la absorción de líquidos tisulares o evitar su pérdida. Y finalmente algunas pueden proteger una herida. Entonces, miren que dependiendo de lo que tenga el paciente, pues así va a ser el uso que se le va a dar a esa venda, ¿no? Si el paciente tiene una herida, una hemorragia, pues se usa vendaje contentivo. Si el paciente tiene férulas, entonces va a ser más correctivo. Si el paciente tiene orden de estar inmovilizado mientras se recupera, entonces va a ser vendaje compresivo. Y miremos las partes de una venda. Entonces tenemos lo que es el cuerpo o el rollo y una cara externa y una cara interna. ¿Para qué me sirve uno saber esto?
Porque cuando vamos a vendar, siempre vamos a vendar al paciente con la cara interna. ¿Sí? La cara interna. Es decir, que el lado por fuera de la venda, si la parte que está por fuera del rollo, es la que va a quedar por fuera del paciente. Por ejemplo, acá donde tenemos este rollo, la cara interna sería esta, porque es la que va por dentro del rollo. Entonces, en la cara interna la que va a tener contacto con el paciente, y esta de acá, donde está el rollo, la parte de afuera del rollo, sería la cara externa. Entonces nos dicen acá el equipo para realizar un vendaje, tener la venda indicada, tener ganchos de nodriza o de agarre, que generalmente vienen en el mismo empaque que ustedes cuando compran una venda ahí viene. Sí, en caso de que se pierda, porque es que es muy fácil que se pierdan esos benditos ganchos. Si se pierden esos ganchos, entonces, ¿con qué sujeto la venda al final, cuando termine? Entonces, nos dice acá, con esparadrapo. Entonces, si no hay ganchos o se han perdido los ganchos con los que venían en el empaque, usar esparadrapo para fijar la venda. Eh, Se puede usar talco, sobre todo en los abuelitos, tijeras, por si hay que cortar, o para cortar el mismo esparadrapo, equipo de curación, si hay que hacer curación de heridas, y algodón en rollo o en apósitos, sobre todo para el vendaje contentivo, para cubrir bien la herida, y una mesa y una silla bien adecuadas para estar a la altura de la extremidad del miembro. Las precauciones, seleccionar el ancho y la longitud de la venda. Suena como que no es muy importante, pero sí es importante. Miren que todas las vendas no son iguales. Hay vendas más anchas que otras. Y lo mismo, también hay vendas más largas que otras. Entonces, cuando se va a vender a un paciente hay que tener en cuenta eso. ¿Qué tan ancho necesito que sea la venda? ¿Qué tan larga? Si es estirable o no va a ser estirable. O sea, es decir, elástica. Si tú consideras que va a ser muy largo el vendaje, pues lo más seguro es que necesites una elástica. Seleccionar el ancho y la longitud de la venda de acuerdo al volumen del segmento que se va a cubrir. Procurar que la región a vendar esté limpia y en completa relajación muscular. Rasurar, proteger la piel con tintura de Benjuí cuando se va a aplicar vendaje con tela adhesiva. Esto es con los vendajes que tienen tela adhesiva. No con las vendas que son elásticas o vendaje normal que no tiene tela adhesiva, no se usa esa tintura. Precauciones, procurar cubrir con algodón o apósito los pliegues naturales del cuerpo o las prominencias óseas que han de quedar cubiertos con el vendaje. Evitar vendajes muy ajustados en el tórax, especialmente en pacientes con deficiencia respiratoria, claro, porque es que si le pones un vendaje muy apretado en el pecho, después el paciente no va a respirar bien. También tener cuidado con los niños o sujetos con musculatura pobre, como los que vimos cuando veíamos la malnutrición de Kwashiorkor o el marasmo, ¿sí? Los pacientes que están metabólicamente muy débiles, han perdido su musculatura, ¿ya? Entonces, tener cuidado con pacientes que tengan enfermedades respiratorias en niños y pacientes muy débiles nutricionalmente, porque entonces ese vendaje en el pecho no les va a dejar respirar bien. Aplicar el vendaje en sentido de la circulación de retorno. ¿Y cómo se logra eso? De la parte distal a la parte proximal. ¿Cómo es eso de la parte distal a la parte proximal? Entonces, a ver, lo explico. Uno tiene unas líneas en el cuerpo, ¿cierto? Más o menos como cuando les hablaba ayer de línea external, de línea medioclavicular, ¿sí?
Entonces, la línea que corta la mitad del cuerpo, que sería la línea external, y todo lo que esté cercano al tórax, nosotros lo vamos a llamar como proximal. ¿Y por qué proximal? Porque está próximo al cuerpo, a la línea media del cuerpo. Y distal, vamos a llamarlo lo que se aleja del cuerpo o lo que se aleja del tronco, ¿ya? Entonces, en el caso de esta pierna, nosotros vamos a llamar distal a la parte más alejada del cuerpo y proximal a la parte más cercana del cuerpo. Entonces, si yo tuviera esta pierna, ¿cuál sería el lado distal y cuál sería el lado proximal? Pues el lado distal sería la parte más alejada, por lo tanto sería lo que está en el pie, y la parte proximal sería acá arriba de la rodilla, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que vendar esta pierna del pie a la rodilla, ¿por dónde empezaría el vendaje? Empezaría vendando desde acá y cuando vaya iniciando el vendaje iría subiendo hasta llegar a la parte más proximal. Eso es lo que nos está diciendo acá. Aplicar el vendaje en sentido de la circulación de retorno, es decir, en sentido de las venas. ¿Las venas para dónde van? Las venas vienen de las partes lejanas del cuerpo hacia el corazón. ¿Y por qué se hacen esto? Para mejorar la circulación venosa. ¿Y por qué no para mejorar la circulación arterial? Que es más importante y lleva oxígeno. Porque es que la circulación arterial es más profunda, ¿sí? Las arterias están más adentro, más profundas, entonces no se van a ver tan afectadas por un vendaje apretado. Mientras que las venas, ¿cuál es la diferencia de las venas y las arterias? Tienen muchas diferencias, pero hay una diferencia en cuanto a la profundidad. Y es que las venas son más superficiales que las arterias están más profundas, las venas están más superficiales. Entonces un vendaje mal hecho sí puede afectar la circulación venosa, no tanto la arterial, pero la venosa sí. Entonces no va a dejar que el retorno venoso sea efectivo, ¿sí? Y se va a acumular líquidos, se van a retener eh, sangre venosa en esa extremidad, entonces es peligroso por ese lado, ¿ya? Entonces, por eso siempre el vendaje tiende a favorecer la circulación venosa. Y para favorecerla, se va a vendar de la parte más distal a la parte más proximal. ¿Clara esa parte? Sí quedó claro que es proximalista, ¿no? Profe, ¿Sí? sí, profe. Ah, listo, vale. Bueno, vamos para la segunda parte. Nos quedan como 8 minutos, dice acá. Entonces vamos a tratar de ver hasta dónde llegamos. Dice, tener en cuenta que al aplicar un vendaje compresivo, las primeras vueltas serán menos tensas y se irá aumentando la compresión en cada vuelta hasta lograr el grado deseado. Es decir, cuando vamos a empezar a vendar, que esas primeras vueltas sean ligeras, flojas, sin tanta tensión, y a medida que ya vamos subiendo se va aumentando la tensión de la venda. ¿Ya? Porque a veces cometemos el error de hacerlo al revés. Vamos apretando súper apretado en las primeras vueltas y en las últimas vueltas nos relajamos. Entonces, no, eso iría en contra del principio de favorecer a las venas, a la circulación venosa. Entonces dice acá, las vueltas y entrecruzamientos del vendaje deben quedar perfectamente adaptados a la forma de la región. Comprobar frecuentemente la temperatura, sensibilidad y movilidad en la zona distal del sitio de colocación del vendaje. Efectuar el vendaje en dirección de izquierda a derecha. Mantener el cuerpo del rollo hacia arriba. Entonces, vamos a ver los tipos de vendajes.
Entonces hay vendaje de franela, vendaje de gasa, vendaje de algodón laminado, vendaje elástico, vendaje de yeso, vendaje de tela adhesiva y vendaje de algodón o de tela de lino. Entonces, lo más común es el vendaje de tela de lino, que es el más común, y el vendaje elástico son los más usados. Este es vendaje de gasa, tiene el aspecto de una gasa. Esta es la de algodón y estas son las de telas. Según la aplicación clínica, uy, miran ese pie, Dios mío. Según la aplicación clínica, vendajes compresivos, correctivos y contentivos, como lo decíamos. El compresivo es más para heridas. Miren acá. Acá se ve que a este paciente le sometieron a algún proceso quirúrgico. Y miremos acá especialmente atención a esta imagen. Miren que el paciente el problema real que tiene no es ni una fractura, ni una ni una luxación, sino que hay una hemorragia, hay un sangrado, ¿sí? Hay una herida fuerte. Entonces, ¿cuál es la recomendación que a uno le hacen cuando uno tiene una hemorragia, un sangrado, digamos, de bastante, un sangrado abundante, sería la palabra correcta? ¿Cuál es la recomendación que le dan a uno cuando tiene un sangrado abundante? Aplicar presión sobre una herida, ¿sí? Aplicar presión sobre la herida con alguna tela. Si no hay una tela, porque puede pasar, entonces con una prenda de ropa, que no es lo ideal, pero pues es preferible eso a dejar que el paciente se desangre, ¿no? Si se hace esa presión, al paciente se le puede salvar la vida. Mientras llega una ambulancia, mientras se lo lleva al hospital, ¿ya? Entonces se le hace esa compresión. ¿Con qué se le hace esa compresión? Por eso se llama vendaje compresivo. Se le hace presión con algún apósito, dice acá, aplique presión directa sobre la herida con un apósito, aplique un segundo apósito más en caso de ser necesario. El apósito, para que ustedes se hagan una idea, el apósito es como una gasa, pero más grande y más grueso. Hay incluso un apósito que es bien grueso que se llama apósito con algodón, que es el mismo apósito, pero en el centro tiene algodón para absorber más. Entonces nos dice, si llega a ser necesario, porque de pronto el sangrado es demasiado, aplicar un segundo apósito y hacer presión. Pero entonces aquí vuelve y juega algo similar como cuando veíamos el tema de oxigenoterapia. ¿Sí? A ver, yo pauso aquí un momentico la grabación. ¿Se acuerdan cuando veíamos estos sistemas controlados de soporte de oxígeno? Yo les decía que este, por ejemplo, es el intubado y un paciente intubado pues tiene que tener una máquina que haga y respire por él, ¿cierto? Y está más vigilado, está más monitorizado, etcétera. Mientras que este sistema, que en algunos lados le llaman AMBU, eh, se usa para darle ventilaciones al paciente en caso de emergencia. Por ejemplo, cuando a un paciente le ha dado una parada respiratoria o cardiorrespiratoria, entonces se usa este sistema, ¿sí? Una vez en el hospital acá, San Juan de Dios de aquí de Cali, yo estaba en la sala de quirúrgicas y hubo un paciente que tenía un cáncer gastroesofágico. Bueno, es una historia larga. Yo creo que no lo alcanzo a contar en menos de un minuto. Bueno, el caso es que este paciente tenía unas características eh, bastante complejas. Tenía cáncer esofágico. ¿Cuál es el manejo inicial de un paciente con cáncer? Iniciarle su quimioterapia, ¿cierto? Eso lo sabe cualquiera.
Pero entonces, ¿qué habían dicho los médicos oncólogos? Los de oncología dijeron, a este paciente no le vamos a iniciar eh, la quimioterapia hasta que no esté nutricional y metabólicamente bien, ¿ya? Porque como ustedes de pronto, si han tenido algún familiar con cáncer y que haya superado el cáncer, yo me imagino que ustedes habrán visto que las personas que les dan quimioterapia se les cae el pelo, se adelgazan, pierden peso. Entonces, claro, el paciente no comía nada porque el cáncer de esófago no lo dejaba comer nada. Entonces estaba justificado lo que ellos decían. No le vamos a dar quimioterapia porque el paciente no está comiendo y la quimioterapia lo va a terminar de matar, ¿sí? Porque un paciente que no come y le das quimioterapia, la quimioterapia te debilita. Pues sí o sí tienes que comer. Bueno, se nos va a cerrar la sesión, entonces reiniciamos sesión, termino de contar la historia. Entonces cierro aquí y volvemos.